Me Bien, encantó lo del colchoncito. empezamos por ahí. Y le vamos a contar a la gente que llegaste con un problema de bruxismo, ¿sí? Sí, Y sí. ahora, ¿cómo sentís la mandíbula? Muy relajada, muy relajada. ¿Sí? ¿Querés moverla, hacer pruebas? Ah, no duele. No duele. Se Ah, fue. se fue. Y les vamos a contar a todos que también usabas la famosa placa y que, Sí, hablando de las 5 leyes, mm, me mencionabas esto de que podía ser que uno bruxara porque tenía conversaciones sobre enojos o, ¿sí? Y digo, quien sabe de las 5 leyes tiene que entender que la placa genera un conflicto de separación. Separa los dientes de arriba de los de abajo para empezar. Y nos separa de la pareja porque no le vamos a hablar así. ¿Cómo se hablan a la mañana con la placa los dos puestos? ¿Sí? como tontito. Pum, pum. Bien. Y eso no genera deseo. ¿Sí? No genera No, deseo. No, así que está generando otro conflicto de separación y otro conflicto de separación. Y esa famosa placa que todos usan y a las que no le sirve a casi nadie porque muy pocos dejan de bruxar. ¿Sí? Y el bruxismo empieza en una conversación mental que mantenemos a la noche. Ahora, ¿cómo sentís la cabeza? ¿Igual o más relajada? más relajada, ¿Mm? mucho más relajada. Tenía como un cosquilleo acá, se pasó. Y otra vez, toca tus mandíbulas, de la oreja a la cara. Sí, no me duele, tenía acá un dolor de este lado fuerte. Está, se fue, Se fue. se fue. Bien, ¿cómo es entender las 5 leyes en su forma acabada, profunda? Entender, entender, ¿sí? Quienes no sepan que estamos hablando de las 5 leyes de Hammer, ¿sí? Pueden ir a buscarlas, hay gente dando cursos y hay un montón de material en la red. Pero hay que atender que, o sea, atender a todo el conocimiento global de lo que uno aprende, ¿sí? Sí, es verdad. Y también comprender que la farmacéutica nos quiere vender medicamentos y que cada profesional vende algo propio. No puede ser que toda la población mundial use placas, que todos estén medicados para la tiroides, que todos estén medicados para cosas que no son de contagio, ¿sí? Es verdad. Porque lo de la cacuna, que lo voy a decir así, es algo que, bueno, lo venden desde un modo en que hay gente que lo compra, pero no se puede creer que todo el mundo esté medicado para la tiroides si no hay una enfermedad hipercontagiosa dando vueltas. Es verdad. Y lo mismo con la placa. La placa produce un conflicto de separación, por eso la gente la rompe, la muerde, ¿sí? Si por el momento no se puede hacer otra cosa, tiene que ser un paliativo, pero hay que resolver un conflicto mental. Wow, impresionante. ¿Qué es lo que más te impresiona? Es que no lo había visto desde ese lugar, desde el constante hablar uno en la mente que te genere también una tensión en la mandíbula. Ah, porque lo que te pedí que hicieras primeramente fue Claro, eso, ¿no? Que hablaras para sí, adentro y te dijeras, Beatriz, va a la exacto, cocina. Ujú. exacto. Nunca lo había visto desde ese lugar y es una constante, por ahí uno se acuesta y empezás a pensar en cosas y no hablas, pero estás macullando igual, digo macullando Claro, con la mente, bien, porque claro, muchas veces cuando estamos pensando, si no pensamos en imágenes, nos hablamos. Y la boca, o sea, la mandíbula hace todo el movimiento del habla aunque no emita la voz, ¿sí? Entonces hay que ver cuánto se está hablando uno a sí mismo, qué es lo que está pasando con eso, resolverlo y chau bruxismo. ¿Qué te parece? fantástico, fantástico, todo el mundo debería hacerlo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio y veamos cómo dormís esta noche. Ok, Para que haya bruxismo, tiene que haber una conversación interna por la noche. Probá a decir, voy a ir caminando a la cocina, me voy a sentar y voy a tomar algo, con la boca cerrada, pensándolo. Seguro se va a mover tu mandíbula. Así es que por la noche te pasa eso, con alguien o de algo estás conversando. Y
probablemente es que estás constelado. Tu área de Broca no para de funcionar porque estás queriendo resolver algo que no pudiste resolver en el día y que te tiene estresado. Luego te ponen una placa y el problema sigue y sigue. Muchos por eso hasta rompen las placas y otros se cansan y las tiran, pero no resuelven el problema. Quiero que mires este video y que lo pienses, lo vuelvas a mirar y lo vuelvas a pensar. Nos están vendiendo placas y medicamentos y cosas en vez de solucionar la raíz del problema. No necesitamos más información, necesitamos profesionales que resuelvan. Te mando un abrazo inmenso y estoy. Búscame en las redes sociales, déjame tu comentario, con eso me ayudas un montón. Y si pasás y dejas tu like, me encantaría. Si hay una banderita del país desde donde me escribís, sería fantástico. Todo es para agradecer, para intercambiar, para quererse más.